La sangre de la lince embarazada empapaba el quirófano mientras Elena luchaba desesperadamente por salvarla. Lo que reveló la ecografía paralizó a todo el equipo médico, dejándolo sin palabras ante un descubrimiento que desafiaría todo lo conocido sobre la especie. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo lo están viendo. Vamos, en las profundidades de la Sierra de Andújar, donde el viento susurra secretos entre encinas centenarias y el sol dora paisajes que permanecen intactos desde tiempos inmemoriales, una silueta se deslizaba con elegancia felina entre la maleza. Luna, una hembra de lince ibérico de 5 años, representaba la esperanza de una especie que había estado al borde de la extinción. Su pelaje moteado, sus características patillas y esas orejas coronadas por mechones negros la distinguían como uno de los felinos más hermosos y esquivos del planeta, pero algo no iba bien. Luna, normalmente ágil y certera, se movía con dificultad aquella mañana. Sus pasos, usualmente silenciosos, ahora resonaban torpemente entre la vegetación, alertando a las presas que normalmente no detectarían su presencia hasta tenerla encima. Por tercera vez en el día, un conejo había escapado de sus garras, dejándola exhausta y hambrienta. Luna se detuvo junto a un arroyo cristalino, inclinándose para beber mientras su reflejo le devolvía la mirada. Sus ojos ambarinos, normalmente agudos y alertas, mostraban un cansancio inusual. Su vientre abultado delataba su estado. Estaba preñada, algo que normalmente sería motivo de celebración para los conservacionistas que durante décadas habían luchado por preservar al lince ibérico. Pero la incomodidad que sentía iba más allá de la habitual en una gestación. A 5 kilómetros de distancia, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Andújar, Elena Martínez repasaba los datos de los últimos ejemplares monitorizados del lince ibérico. A sus 32 años, esta veterinaria especializada en fauna salvaje había dedicado los últimos 8 a la conservación de esta especie emblemática de la península ibérica. Su cabello castaño, recogido en una coleta práctica, y sus ojos verdes cansados tras las gafas delataban las largas horas invertidas en el proyecto. Elena, tenemos problemas con Luna. La voz de Miguel, el responsable del equipo de seguimiento, interrumpió sus pensamientos. Los datos del collar GPS muestran movimientos erráticos en las últimas 48 horas y las cámaras trampa han captado imágenes preocupantes. Parece que está sufriendo. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. Luna no era un lince cualquiera. Había sido la primera cría nacida en libertad de padres que también habían nacido libres, después de que el programa de reintroducción comenzara a dar sus frutos. Representaba la culminación de décadas de esfuerzo conservacionista. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Elena mientras revisaba rápidamente las imágenes en la tableta que Miguel le tendía. Las anomalías en el movimiento comenzaron hace 3 días, pero en las últimas 12 horas apenas se ha desplazado. El equipo de campo confirma que parece estar en las últimas fases de gestación, pero algo no encaja con su comportamiento. Elena estudió detenidamente las imágenes. El vientre de Luna estaba visiblemente hinchado, pero su postura encorvada y la tensión evidente en su rostro sugerían que algo no marchaba bien. Tenemos que traerla. Prepara el equipo de captura y avisa al quirófano. Voy a contactar con Carlos para que esté listo para realizar una ecografía en cuanto llegue. Mientras el equipo se movilizaba, Elena no podía evitar sentir una opresión en el pecho. Las intervenciones en animales salvajes siempre conllevaban riesgos, y más aún en una especie tan delicada como el lince ibérico, que apenas contaba con poco más de 600 ejemplares en libertad, tras haber estado al borde de la extinción,
con menos de 100 individuos a principios de siglo. En el corazón del bosque mediterráneo, Luna se había refugiado bajo una densa mata de lentisco. El dolor pulsante en su vientre se había intensificado, y un instinto primitivo le decía que algo no iba bien con las crías que llevaba dentro. En cualquier otra circunstancia, habría buscado un lugar recóndito para dar a luz, lejos de cualquier presencia humana. Pero el dolor la había debilitado tanto que apenas podía moverse. El zumbido distante de un vehículo llegó hasta sus sensibles oídos. En condiciones normales, este sonido habría bastado para que desapareciera entre la espesura como un fantasma. Pero hoy, Luna apenas levantó la cabeza, demasiado exhausta para huir. El equipo de captura se aproximaba con la máxima cautela. Miguel, acompañado por 2 biólogos expertos en manejo de fauna salvaje, seguía la señal del collar GPS que los guiaba directamente hacia Luna. La localización en un área relativamente accesible era una suerte que rara vez se daba en estos casos. «Ahí está», susurró Jaime, uno de los biólogos, señalando hacia la mata de lentisco donde Luna yacía inmóvil, con solo el leve movimiento de su respiración delatando que seguía viva. Miguel preparó el rifle con el dardo tranquilizante, calibrando cuidadosamente la dosis. Demasiada sedación podría ser fatal para un animal en el estado de Luna, pero una dosis insuficiente no lograría inmovilizarla lo suficiente para su traslado seguro. «Dispara cuando estés listo», indicó, mientras los 3 hombres contenían la respiración. El disparo fue certero. El dardo impactó en el muslo de Luna, que apenas reaccionó con un leve sobresalto antes de volver a su posición. En menos de 5 minutos, la poderosa combinación de ketamina y medetomidina comenzó a hacer efecto, y la lince quedó completamente sedada. Con movimientos precisos y respetuosos, el equipo colocó a Luna en una camilla especial para transporte de felinos salvajes. Su temperatura, frecuencia cardíaca y respiración eran monitorizadas constantemente mientras la trasladaban al vehículo. «Elena, la tenemos. Estado aparentemente estable, pero claramente hay complicaciones con la gestación. Llegamos al centro en 20 minutos», informó Miguel por radio. En el centro de recuperación, Elena y Carlos, el veterinario especializado en reproducción de felinos salvajes, preparaban el quirófano. El equipo de ecografía estaba listo, junto con todo lo necesario para una posible intervención quirúrgica de emergencia. «¿Qué crees que puede estar pasando?», preguntó Carlos mientras se lavaba meticulosamente las manos. «No lo sé con certeza», respondió Elena, «pero por los síntomas y las imágenes, me preocupa que pueda tratarse de una distocia. Si los cachorros están mal posicionados o si hay alguna obstrucción, podríamos estar ante una situación de vida o muerte, tanto para las crías como para Luna». La distocia o parto difícil era una complicación relativamente común en felinos, pero en una especie tan amenazada como el lince ibérico, cada individuo era crucial para la supervivencia de la especie. Perder a Luna y sus cachorros sería un golpe devastador para el programa de conservación. El sonido de las puertas del centro abriéndose anunció la llegada del equipo de campo. Con eficiencia profesional, trasladaron a Luna directamente al quirófano. Su pelaje moteado, normalmente lustroso, aparecía ahora opaco y sin brillo. Su respiración era superficial pero estable. «Vamos a hacerle la ecografía inmediatamente», indicó Elena, mientras Carlos preparaba el equipo. «Necesitamos saber a qué nos enfrentamos antes de tomar cualquier decisión». Con delicadeza, rasuró una pequeña área del abdomen de Luna y aplicó el gel conductor. Cuando el transductor tocó su piel, la imagen en el monitor comenzó a formarse, inicialmente confusa y difícil de interpretar incluso para ojos expertos. «Veamos qué tenemos aquí», murmuró Carlos,
ajustando los parámetros del equipo para obtener una imagen más nítida. Fue entonces cuando la imagen se aclaró, revelando lo que ocurría en el interior del vientre de Luna. Elena y Carlos intercambiaron una mirada de asombro, incapaces de creer lo que estaban viendo. «Dios mío», susurró Elena, sus ojos fijos en el monitor. Esto es imposible». Lo que la ecografía mostraba desafiaba todo lo que sabían sobre la reproducción del lince ibérico y explicaba perfectamente por qué Luna estaba sufriendo tanto. Ante sus ojos atónitos, la imagen revelaba algo que ninguno de los dos había visto jamás en sus carreras y que cambiaría para siempre el rumbo del programa de conservación. 4. Murmuró Carlos, contando las pequeñas formas que pulsaban en la pantalla. «Estoy viendo 4 fetos». Elena contuvo el aliento. En toda la historia documentada del lince ibérico, jamás se había registrado un caso de una camada de 4 cachorros. Las hembras de esta especie normalmente daban a luz entre 1 y 3 cachorros, siendo 2 lo más común. 4 crías no solo era extraordinario, sino potencialmente peligroso para una hembra salvaje. «Eso explica su malestar y dificultad para moverse», comentó Elena mientras estudiaba las imágenes. «Pero hay algo más». Carlos movió el transductor lentamente, revelando la posición de cada uno de los cachorros. 3 de ellos parecían estar en posición normal, pero el cuarto cachorro estaba en una posición completamente anómala, bloqueando el canal de parto. «Distocia tal como temíamos», confirmó Carlos. «Este cachorro está en posición transversal. No podrá parir naturalmente sin poner en riesgo su vida y la de todas las crías». La sala quedó en silencio mientras el peso de la situación se asentaba sobre ellos. Luna representaba un linaje genético valioso para la conservación de la especie. Sus 4 crías podrían suponer un avance significativo para la diversidad genética de la población. Pero la cirugía de emergencia en un felino salvaje, especialmente en estado de gestación, conllevaba riesgos enormes. «Tenemos que intervenir», decidió Elena finalmente. «Prepara todo para una cesárea de emergencia. Necesito al equipo completo aquí en 5 minutos». Mientras Carlos coordinaba al equipo quirúrgico, Elena revisaba los signos vitales de Luna. Su respiración seguía siendo superficial pero estable, y su frecuencia cardíaca, aunque elevada, se mantenía dentro de los parámetros aceptables considerando su estado. La sedación estaba funcionando correctamente, pero no podían perder tiempo. Miguel entró en el quirófano, ya vestido con el equipo estéril. «¿Qué han encontrado?», preguntó, su rostro reflejando la preocupación que todos sentían. «4 cachorros», respondió Elena mientras se colocaba la mascarilla quirúrgica. «Uno de ellos está mal posicionado, bloqueando el canal de parto. Vamos a realizar una cesárea». Los ojos de Miguel se abrieron con asombro. «¿4? Eso es...» «Sin precedentes, lo sé», completó Elena. «Y precisamente por eso tenemos que hacer todo lo posible por salvarlos a todos». El equipo quirúrgico estaba listo. Laura, la enfermera veterinaria con más experiencia en cirugías de fauna salvaje, había preparado todos los instrumentos. Raúl, el anestesista, monitorizaba constantemente los parámetros vitales de Luna, ajustando la sedación según era necesario. «Bisturí», solicitó Elena, extendiendo su mano enguantada. Con precisión quirúrgica realizó la primera incisión en el abdomen de Luna. Capa por capa, fue accediendo hasta el útero, donde los 4 cachorros esperaban su oportunidad de vivir. Carlos, a su lado, asistía a cada movimiento con la destreza de quien ha pasado miles de horas en un quirófano. «Útero a la vista», anunció Elena. «Voy a proceder con la incisión uterina. Mantén los parámetros estables, Raúl». «Frecuencia cardíaca elevándose ligeramente», informó el anestesista, «pero dentro de rangos tolerables».
Con extremo cuidado, Elena realizó una incisión en el útero, revelando inmediatamente el primer cachorro. Era diminuto, apenas del tamaño de un ratón adulto, con su pelaje moteado aún húmedo y sus ojos firmemente cerrados. «Primer cachorro», anunció, mientras lo extraía delicadamente y lo pasaba a Laura, quien inmediatamente comenzó a limpiarlo y estimularlo para que respirara. «Es una hembra», confirmó Laura segundos después, mientras el pequeño ser emitía su primer sonido, un débil maullido que llenó la sala de esperanza. Uno tras otro, Elena extrajo a los 3 primeros cachorros, 2 hembras y un macho, todos aparentemente sanos a pesar de las circunstancias. Cada uno fue recibido por manos expertas que los limpiaban, secaban y colocaban en una incubadora especialmente preparada para la ocasión. Pero cuando llegó el momento de extraer al cuarto cachorro, el que estaba mal posicionado, el semblante de Elena cambió. «Algo no está bien», murmuró. «Este cachorro está enredado en el cordón umbilical». El silencio en la sala se hizo aún más denso. Un cordón umbilical enrollado alrededor del cuello o el cuerpo de un feto era una complicación grave que frecuentemente resultaba en la muerte del mismo. Con movimientos extremadamente precisos, Elena comenzó a desenredar el cordón, milímetro a milímetro, mientras Carlos mantenía el útero en la posición óptima para la maniobra. «Frecuencia cardíaca de Luna aumentando», advirtió Raúl. 110 latidos por minuto y subiendo. «Casi lo tengo», respondió Elena, sin apartar la mirada de su delicada tarea. «Solo un poco más». Tras lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas segundos, el cordón cedió y Elena pudo extraer al último cachorro. A diferencia de sus hermanos, este no se movía. Su pequeño cuerpo, más pequeño que los demás, yacía inmóvil en sus manos. «No respira», dijo Elena, pasándolo rápidamente a Laura. «Comienza reanimación inmediatamente». Mientras Laura trabajaba frenéticamente para reanimar al pequeño cachorro, Elena regresó su atención a Luna, completando la cirugía con la meticulosidad que caracterizaba todo su trabajo. Suturó el útero, verificó que no hubiera hemorragias y finalmente comenzó a cerrar las capas de tejido abdominal. «¿Cómo va el cachorro?», preguntó sin levantar la mirada de su trabajo. Laura no respondió inmediatamente, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Pero entonces...» «Tenemos latido», exclamó Laura. «Débil, pero está ahí. Y acaba de respirar por sí mismo». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. El pequeño luchador se aferraba a la vida contra todo pronóstico. «Es un macho», añadió Laura, colocándolo junto a sus hermanos en la incubadora. «El más pequeño de todos, pero con un espíritu enorme». Elena terminó de suturar la incisión abdominal y finalmente se permitió mirar hacia la incubadora, donde los 4 cachorros, ahora limpios y secos, comenzaban su vida fuera del vientre materno. 2 machos y 2 hembras, contabilizó Carlos, quitándose los guantes. «Todos vivos. Has hecho un trabajo excepcional, Elena». Pero Elena sabía que la batalla no estaba ganada aún. Las próximas 24 horas serían críticas, tanto para Luna como para sus crías. La madre seguía bajo los efectos de la anestesia y los cachorros necesitarían atención constante hasta que pudieran reunirse con ella. «Preparen la sala de recuperación», indicó. «Quiero monitorización constante de Luna y un equipo dedicado exclusivamente a los cachorros. Ese pequeño», señaló al cachorro que habían tenido que reanimar, «necesitará atención especial». Mientras trasladaban a Luna a la sala de recuperación, Miguel se acercó a Elena. «¿Crees que sobrevivirán los 5?» preguntó en voz baja. Elena observó a los pequeños linces en la incubadora, tan frágiles y a la vez tan significativos para el futuro de su especie. «Haremos todo lo humanamente posible», respondió.
Pero hay algo más que me preocupa ahora. ¿Qué es? Estos cachorros tienen una particularidad que nunca antes había visto en linces ibéricos, dijo Elena, señalando un detalle en el pelaje de las crías que nadie más había notado hasta ese momento. Y esto podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la genética de la especie. Miguel se inclinó sobre la incubadora, entornando los ojos para observar mejor lo que Elena señalaba. Al principio no lo vio, pero después de unos segundos la particularidad se hizo evidente. Las manchas, murmuró incrédulo, no son como las de un lince ibérico normal. Elena asintió. Los 4 cachorros presentaban un patrón de manchas más denso y definido que el típico del lince ibérico, recordando vagamente al patrón del lince euroasiático, una especie diferente que no habitaba la península ibérica. Podría ser una simple variación genética, sugirió Carlos, que se había unido a ellos junto a la incubadora. Anomalías en el patrón de pelaje ocurren ocasionalmente en todas las especies de felinos. Puede ser, concedió Elena, pero en combinación con una camada de 4 cachorros que nunca se había documentado en linces ibéricos. Me pregunto si estamos ante algo más significativo. Su mente científica ya estaba formulando hipótesis. Durante décadas, los biólogos habían debatido sobre la clasificación taxonómica del lince ibérico. Algunos lo consideraban una especie distinta, Lynx pardinus, mientras otros argumentaban que era simplemente una subespecie del lince euroasiático, Lynx lynx. La evidencia genética había favorecido la primera teoría, pero estos cachorros podrían reabrir ese debate. Necesitaremos hacer pruebas genéticas, decidió Elena, y comparar con las muestras que tenemos archivadas de otros ejemplares. Un débil sonido desde la sala de recuperación interrumpió su discusión. Luna estaba comenzando a despertar de la anestesia. Laura, quédate con los cachorros, indicó Elena. Miguel, Carlos, venid conmigo. Este es un momento crítico. Los 3 se dirigieron rápidamente a la sala contigua, donde Luna yacía sobre una camilla acolchada. Sus ojos ambarinos estaban abiertos, pero desorientados, y un gruñido bajo vibraba en su garganta. Tranquila, Luna, susurró Elena, manteniendo una distancia prudencial. A pesar de los años de trabajo con estos animales, nunca olvidaba que eran depredadores salvajes, y una madre recién separada de sus crías podía ser particularmente peligrosa. Signos vitales estables, informó Raúl, que monitorizaba los equipos. La frecuencia cardíaca se está normalizando. Luna intentó incorporarse, pero la incisión reciente le causó dolor evidente, haciéndola desistir con un quejido lastimero. Necesita más analgésicos, determinó Elena, y tenemos que decidir qué hacer con los cachorros. En circunstancias normales, reunirían a la madre con sus crías lo antes posible. El vínculo temprano era crucial para el desarrollo adecuado de los cachorros. Pero en este caso, con Luna recuperándose de una cirugía mayor y uno de los cachorros especialmente débil, la decisión no era sencilla. Si esperamos demasiado, podría rechazarlos, advirtió Carlos, especialmente al más pequeño, que ya muestra signos de debilidad. Pero si los reunimos ahora y ella hace algún movimiento brusco, podría dañarse la incisión o lastimar a los cachorros sin querer, contrapuso Elena. Luna pareció entender que estaban hablando de sus crías. Sus orejas se movieron en dirección a la puerta que comunicaba con la sala donde estaban los cachorros, y emitió un sonido que combinaba un gruñido con un maullido lastimero. Está llamándolos, explicó Miguel, que había pasado años estudiando las vocalizaciones de los linces. Su instinto maternal está activo, a pesar de la anestesia y el dolor. Elena tomó una decisión. Vamos a intentarlo, pero con extrema precaución. Laura, trae a los 3 cachorros más fuertes.
El pequeño lo dejaremos en observación un poco más. Laura entró minutos después transportando a los 3 cachorros en una pequeña cesta térmica. Los pequeños se movían débilmente, emitiendo sonidos apenas audibles. Con movimientos lentos y calculados, Elena tomó al primero de los cachorros y lo acercó a Luna, permitiéndole olfatearlo antes de colocarlo junto a ella. La lince inmediatamente comenzó a lamerlo, limpiándolo meticulosamente con su áspera lengua. Uno a uno, los 3 cachorros fueron presentados a su madre, quien los aceptó sin vacilación. Pronto, los 3 pequeños encontraron su camino hacia las mamas de Luna y comenzaron a amamantarse instintivamente. «Esto es un buen signo», suspiró Elena con alivio. «Ahora veamos cómo va nuestro pequeño luchador». En la sala contigua, el 4.º cachorro seguía en la incubadora. Su respiración se había estabilizado, pero seguía siendo notablemente más débil que sus hermanos. «No está listo para reunirse con ellos todavía», determinó Elena tras examinarlo cuidadosamente. «Necesitará alimentación asistida». Laura ya estaba preparando una fórmula especial desarrollada específicamente para crías de lince. La alimentación de un cachorro tan pequeño era un proceso delicado que requería paciencia y precisión. «Me quedaré con él esta noche», se ofreció Elena. «Necesitará tomas cada 2 horas para tener alguna posibilidad». Mientras Laura alimentaba al pequeño cachorro con una jeringa adaptada, el teléfono de Miguel sonó. La conversación fue breve, pero su expresión se ensombreció visiblemente. «¿Qué ocurre?», preguntó Elena cuando colgó. «Era Alejandro, del equipo de campo», respondió Miguel con voz tensa. «Han encontrado rastros de otro lince en la zona donde capturamos a Luna, un macho adulto, probablemente el padre de los cachorros». «¿Y eso es malo porque?», inquirió Carlos, detectando la preocupación en el tono de Miguel. «Porque según las cámaras trampa, no es un lince ibérico puro», explicó Miguel. «Presenta características físicas que sugieren hibridación con lince euroasiático, algo que se suponía imposible en condiciones naturales». La revelación cayó como una bomba en la sala. La hibridación entre especies de lince nunca se había documentado en la naturaleza. Si este macho misterioso era realmente un híbrido y había engendrado una camada viable con Luna, estaban ante un descubrimiento científico revolucionario. Eso explicaría las manchas y la camada inusualmente grande, reflexionó Elena, conectando mentalmente las piezas del rompecabezas. Pero plantea preguntas enormes para el programa de conservación. El lince ibérico estaba protegido por su estatus de especie en peligro de extinción. Si resultaba que podía hibridarse con el lince euroasiático, mucho más común, las implicaciones para su protección legal y los esfuerzos de conservación serían profundas. «Necesitamos confirmar esto científicamente antes de sacar conclusiones», advirtió Carlos. «Las pruebas genéticas tardarán días, quizás semanas». «Mientras tanto», añadió Elena mirando al pequeño cachorro que luchaba por alimentarse, «tenemos 5 vidas que dependen de nosotros». Laura terminó de alimentar al cachorro debilitado, que parecía haberse fortalecido ligeramente tras la toma. «Tiene espíritu de luchador», comentó acariciando suavemente su diminuta cabeza, «como su madre». «Va a necesitarlo», respondió Elena pensativamente. «Todos lo van a necesitar». En la sala contigua, Luna había conseguido acomodar a sus 3 cachorros contra su cuerpo, protegiéndolos con su pata delantera mientras se amamantaban. Sus ojos, ahora completamente alerta, escrutaban cada movimiento en la sala, evaluando posibles amenazas para sus crías. Elena la observaba a través del cristal, consciente de que estaban presenciando algo extraordinario. Si la teoría de la hibridación se confirmaba,
Estos cachorros representarían un capítulo completamente nuevo en la comprensión de la evolución y conservación de los linces. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel, verbalizando la pregunta que todos se hacían. Ahora esperamos, observamos y aprendemos, respondió Elena. La naturaleza acaba de mostrarnos que aún tiene muchos secretos por revelar. La noche se extendió interminable en el centro de recuperación. Elena cumplió su promesa de quedarse con el pequeño cachorro, alimentándolo meticulosamente cada 2 horas. Lo había apodado temporalmente Valiente, aunque sabía que no debía encariñarse demasiado con un animal que, si todo iba bien, volvería a la naturaleza algún día. «Vamos, pequeño», susurraba mientras le ofrecía la fórmula con la jeringa adaptada. «Solo un poco más». El cachorro luchaba por succionar, pero cada toma era más fuerte que la anterior. Su diminuto cuerpo, apenas del tamaño de la palma de Elena, vibraba con un débil ronroneo cuando conseguía alimentarse. En la sala contigua, Luna dormitaba, protegiendo celosamente a sus otros 3 cachorros. Las cámaras de monitoreo mostraban que había logrado limpiarlos y amamantarlos varias veces durante la noche, a pesar del dolor evidente que le causaba la incisión quirúrgica. «Es una madre excepcional», comentó Carlos, que había llegado temprano para relevar a Elena. «Considerando todo lo que ha pasado, su instinto maternal está intacto». Elena asintió, exhausta, pero satisfecha. «Los 3 cachorros mayores están ganando peso adecuadamente. Solo este pequeñín sigue preocupándome». Carlos examinó al cachorro con ojo experto. «Ha mejorado durante la noche. Creo que podríamos intentar reunirlo con su madre y hermanos esta tarde, si continúa así». La puerta del centro se abrió, dando paso a Miguel, acompañado por un hombre que Elena no reconoció. Alto, de unos 50 años, con barba entrecana y gafas de montura metálica, llevaba un maletín que delataba su profesión. «Elena, Carlos, os presento al doctor Javier Moreno», los introdujo Miguel. «Es genetista especializado en cánidos y félidos salvajes de la Universidad de Barcelona. Le he puesto al corriente de nuestra situación». «Doctora Martínez», saludó Moreno, estrechando la mano de Elena. «He leído sus artículos sobre la diversidad genética en poblaciones aisladas del lince ibérico. Impresionante trabajo». «Gracias», respondió Elena, sorprendida por la llegada inesperada del científico. «No esperábamos contar con un genetista tan pronto». «Miguel me contactó anoche y tomé el primer vuelo disponible», explicó Moreno. «Si estamos realmente ante un caso de hibridación natural entre Lynx pardinus y Lynx lynx, es un descubrimiento que no puede esperar». «Aún no tenemos confirmación», advirtió Elena, «solo observaciones preliminares de los patrones de manchas de los cachorros y un avistamiento no verificado de un posible macho híbrido». «Por eso he traído mi equipo», sonrió Moreno, señalando su maletín. «Podemos tomar muestras y comenzar el análisis genético preliminar aquí mismo. Los resultados completos requerirán un laboratorio más equipado, pero podremos tener una primera impresión en cuestión de horas». Carlos miró a Elena, buscando su aprobación. Como veterinaria jefe del proyecto, la decisión final sobre cualquier procedimiento que involucrara a los animales era suya. «Tomaremos muestras de los cachorros», decidió Elena, «pero no de Luna todavía. Está demasiado débil tras la cesárea y cualquier estrés adicional podría comprometer su recuperación». «Comprensible», asintió Moreno. «Con muestras de los cachorros tendremos suficiente para el análisis inicial». Mientras Carlos guiaba a Moreno hacia la sala de examen para preparar el material necesario, Miguel se acercó a Elena. «El equipo de campo ha establecido un perímetro de vigilancia alrededor de la zona donde se avistó al presunto macho híbrido», informó en voz baja.
Tenemos cámaras trampa colocadas estratégicamente y 2 rastreadores experimentados siguiendo sus huellas. ¿Han conseguido alguna imagen clara? Solo parciales, admitió Miguel, mostrándole su tablet, pero son suficientes para alimentar nuestras sospechas. Las imágenes, aunque borrosas, mostraban un lince de tamaño considerable, notablemente más grande que un lince ibérico adulto promedio. Su patrón de manchas era difícil de distinguir en la penumbra del bosque, pero su silueta era inconfundible. Si es un híbrido, ¿cómo llegó hasta aquí?, reflexionó Elena en voz alta. El lince euroasiático no habita naturalmente en la península ibérica. Tengo una teoría, respondió Miguel. Hace 3 años hubo informes no confirmados de un lince escapado de un zoológico privado ilegal en Portugal, cerca de la frontera. Las autoridades nunca lo encontraron. ¿Un lince euroasiático? Exactamente. Si ese lince consiguió sobrevivir en estado salvaje y cruzó hacia España, podría haberse encontrado con poblaciones de lince ibérico, completó Elena visualizando el escenario. Y si las especies son genéticamente lo suficientemente cercanas para reproducirse, tendríamos a nuestro padre misterioso, concluyó Miguel. La teoría era plausible, aunque extraordinaria. Los linces, como la mayoría de los felinos, eran territoriales y solitarios, y las interacciones entre individuos adultos generalmente se limitaban al período de apareamiento. Que un lince euroasiático escapado hubiera encontrado una hembra de lince ibérico receptiva era una coincidencia casi milagrosa. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un cambio repentino en los monitores que vigilaban a Luna. La lince se había incorporado bruscamente, sus orejas erguidas en máxima alerta. ¿Qué ocurre?, preguntó Elena, activando el audio del monitor. El sonido reveló la causa de la agitación de Luna. Desde el exterior del centro, apenas perceptible para los oídos humanos pero claramente audible para la sensible audición del felino, llegaba el llamado distintivo de un lince macho adulto. «Es él», exclamó Miguel, reconociendo inmediatamente la vocalización. «El macho que estamos buscando está aquí, cerca del centro». Elena sintió que un escalofrío recorría su espalda. Era extremadamente inusual que un lince salvaje se acercara tanto a instalaciones humanas. Este comportamiento desafiaba todo lo que sabían sobre la especie. «Está buscando a Luna», murmuró, observando cómo la hembra respondía con su propia vocalización, más suave pero igualmente clara. Carlos y Moreno regresaron apresuradamente, alertados por la conmoción. «Necesitamos capturar a ese macho», declaró Moreno, la excitación científica evidente en su voz. «Si realmente es un híbrido y ha engendrado una camada viable con una hembra de lince ibérico, estamos ante un caso que reescribirá los libros de texto sobre aislamiento reproductivo entre especies. La prioridad es la seguridad de Luna y los cachorros», respondió Elena firmemente. «No sabemos cómo reaccionaría ese macho si lo introducimos aquí. Podría atacar a los cachorros, como ocurre en algunas especies de felinos, o podría reconocerlos como propios», contrapuso Miguel. «Los linces machos no suelen participar en la crianza, pero tampoco son conocidos por el infanticidio como los leones». El llamado del lince macho se repitió, más cercano esta vez. Luna respondió con mayor agitación, intentando levantarse pese a su reciente cirugía. «Va a lastimarse si continúa así», advirtió Carlos. «La tensión está abriendo parcialmente la incisión». Elena tuvo que tomar una decisión rápida. «Miguel, coordina un equipo para intentar capturar al macho, pero con extrema precaución. No quiero que nadie resulte herido, ni el animal ni los humanos. Carlos, prepara un sedante suave para Luna, solo lo suficiente para calmarla sin afectar a los cachorros». Mientras Miguel salía apresuradamente para organizar la captura, Elena se acercó a la incubadora donde el pequeño valiente descansaba.
El cachorro había comenzado a inquietarse también, como si percibiera la presencia de su posible padre. «Las próximas horas van a determinar el futuro de toda esta familia», murmuró Elena, acariciando suavemente al diminuto felino, «y posiblemente el futuro de toda la especie». La operación de captura se puso en marcha con precisión militar. Miguel lideró a un equipo de 4 especialistas en manejo de fauna salvaje, todos equipados con material de captura no letal y radios para mantener comunicación constante. El plan era formar un perímetro gradual que se iría cerrando lentamente alrededor del área donde se había detectado al misterioso lince macho. «Recuerden, bajo ninguna circunstancia deben aproximarse directamente», instruyó Miguel antes de que el equipo se desplegara. «Si realmente es un híbrido de lince euroasiático, podría ser considerablemente más grande y fuerte que un ibérico normal». Elena observaba desde el centro, dividiendo su atención entre los monitores externos que seguían a los equipos de captura y la sala donde Luna y sus cachorros se encontraban. El sedante suave administrado por Carlos había calmado a la hembra lo suficiente para evitar que se lastimara, pero seguía visiblemente alerta, sus orejas moviéndose hacia la dirección de donde provenían los llamados del macho. «Es fascinante la comunicación entre ellos», comentó el doctor Moreno, que había comenzado a procesar las muestras de los cachorros en un laboratorio improvisado. «A pesar de la distancia y las barreras físicas, mantienen un vínculo acústico perfectamente claro». «Los linces tienen un oído excepcional», asintió Elena. «Pueden detectar el movimiento de un ratón bajo la nieve a más de 20 metros de distancia». Laura entró en la sala, llevando al pequeño Valiente, envuelto en una manta térmica. «Ha terminado su toma completa por primera vez», anunció con una sonrisa, «y su temperatura corporal se ha estabilizado». Elena tomó al diminuto cachorro, examinándolo con ojo crítico, pero también con innegable afecto. Efectivamente, parecía más alerta y su respiración era más regular. «Creo que estamos llegando al punto donde podríamos intentar reintroducirlo con su madre y hermanos», sugirió, aunque la preocupación seguía presente en su voz. «Pero con todo lo que está ocurriendo ahora mismo». La radio crepitó, interrumpiendo sus reflexiones. Era la voz tensa de Miguel. «Lo tenemos localizado», informó. «Está en el claro a unos 200 metros al este del centro. Y Elena, es espectacular». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, ajustando la frecuencia de su radio. «Es definitivamente un híbrido», respondió Miguel. «Tamaño de un euroasiático, pero con características parciales de ibérico. Nunca había visto nada parecido. Estamos preparando la red lanzadora». Elena y Moreno intercambiaron miradas de asombro. Si la observación visual se confirmaba, estaban ante un descubrimiento sin precedentes. «Procedan con extrema precaución», advirtió Elena. «No sabemos cómo reaccionará si se siente acorralado». En ese momento, la tablet de Moreno emitió un pitido, indicando que el análisis preliminar de las muestras genéticas había concluido. El genetista se inclinó sobre la pantalla, sus ojos moviéndose rápidamente mientras interpretaba los resultados. «Increíble», murmuró ajustándose las gafas. «Simplemente increíble». «¿Qué has encontrado?», preguntó Elena, acercándose con el cachorro aún en brazos. «Estos resultados preliminares muestran marcadores genéticos de ambas especies», explicó Moreno, su voz temblorosa de emoción científica. «Los cachorros son efectivamente híbridos de primera generación, con aproximadamente un 60% de material genético de lince ibérico y un 40% de euroasiático». Elena asimiló la información, entendiendo inmediatamente las implicaciones. Entonces Luna se apareó con un lince euroasiático o más probablemente con un híbrido que ya tenía genes de ambas especies.
Exactamente, asintió Moreno. Y lo más fascinante es que estos cachorros parecen perfectamente viables. Esto contradice décadas de teoría sobre el aislamiento reproductivo entre estas dos especies. La radio volvió a crepitar, esta vez con la voz urgente de Jaime, uno de los miembros del equipo de captura. «Se está moviendo directamente hacia el centro», exclamó. «Esquivó la red y ahora corre hacia el edificio principal. ¿Instrucciones? No disparen tranquilizantes a menos que sea absolutamente necesario», ordenó Elena. «Si está corriendo, un dardo podría causarle una lesión grave en la caída». A través de los monitores externos podían ver ahora la imponente figura del lince macho acercándose. Era verdaderamente impresionante, casi el doble del tamaño de un lince ibérico adulto promedio, con patas poderosas y el característico pelaje moteado, aunque con un patrón distintivo que combinaba elementos de ambas especies. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carlos, preparando por instinto una dosis de tranquilizante. Elena tomó una decisión arriesgada pero potencialmente brillante. «Preparemos la sala de cuarentena contigua a donde está Luna, dejemos que se acerque y vea si entra voluntariamente». «¿Estás sugiriendo usar a Luna y los cachorros como cebo?», cuestionó Carlos, visiblemente preocupado. «No exactamente», clarificó Elena. «Estoy sugiriendo que le demos la oportunidad de hacer lo que claramente quiere hacer, acercarse a su familia, pero en nuestros términos, donde podamos controlar la situación». Con rapidez, el equipo preparó la sala de cuarentena, una habitación separada por un panel de cristal reforzado de la sala donde Luna y 3 de sus cachorros descansaban. Una puerta especial con cierre automático permitiría la entrada del macho a la sala de cuarentena, pero no a la de Luna. «Si entra, podremos cerrar la puerta remotamente», explicó Elena. «Estará contenido, pero podrá ver a Luna y a los cachorros. Veremos cómo reacciona antes de decidir qué hacer». El plan se puso en marcha. Miguel y su equipo retrocedieron, abriendo un camino claro hacia la entrada trasera del centro, especialmente diseñada para introducir animales salvajes. El lince macho, como si comprendiera lo que estaban haciendo, avanzó cautelosamente por el camino que le habían dejado. «Es increíblemente inteligente», observó Miguel por radio. «Sabe que lo estamos guiando y aún así continúa. El instinto de encontrar a su compañera y a sus crías es más fuerte que su miedo natural a los humanos». Dentro del centro, todos contenían la respiración mientras observaban los monitores. El macho se acercaba a la entrada, olfateando el aire cargado con el aroma de Luna y los cachorros. Con un movimiento fluido, entró en el pasillo que conducía a la sala de cuarentena. «Cierre automático activado», informó Laura, monitoreando los sistemas de seguridad. El sonido metálico de la puerta cerrándose sobresaltó al lince macho, que inmediatamente adoptó una postura defensiva, sus orejas pegadas al cráneo y sus dientes expuestos en un silencioso gruñido. Pero entonces, su atención se fijó en el panel de cristal que lo separaba de Luna. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos los presentes sin palabras. El macho se acercó lentamente al cristal, toda agresividad desapareciendo de su postura. Luna, que había detectado su presencia, se incorporó cuidadosamente, protegiendo a los cachorros con su cuerpo pero sin mostrar signos de miedo o rechazo. Los 2 linces se miraron a través del cristal, sus ojos comunicando algo que trascendía el entendimiento humano. Después de unos momentos, Luna emitió un suave sonido, casi un ronroneo, que el macho respondió con una vocalización similar. «Están reconociéndose», susurró Miguel, que había regresado al centro para observar el encuentro. «Esto es extraordinario». Elena, aún sosteniendo al pequeño valiente, tomó otra decisión impulsiva. «Voy a intentar presentarle este cachorro». «¿Estás segura?», preguntó Carlos, preocupado.
No sabemos cómo reaccionará. Si rechaza a este cachorro, tendremos información valiosa, razonó Elena. Si lo acepta, podría ser su mejor oportunidad de sobrevivir. Con cautela, Elena se acercó al panel de cristal, sosteniendo al pequeño cachorro de manera que el macho pudiera verlo y olfatearlo a través de pequeñas aberturas de ventilación en la parte inferior del panel. El lince macho fijó su mirada en el diminuto cachorro, sus pupilas dilatándose. Se acercó más al cristal, olfateando intensamente, mientras Valiente se agitaba débilmente, como reconociendo el olor de su padre. Lo que ocurrió entonces fue algo que ninguno de los científicos presentes olvidaría jamás. El macho emitió un sonido suave, casi tierno, completamente distinto de sus vocalizaciones anteriores. Era un sonido de reconocimiento paternal, algo que rara vez se observaba en felinos salvajes machos. «Lo ha aceptado», murmuró Elena, lágrimas formándose en sus ojos a pesar de su formación científica. «Reconoce a todos sus cachorros, incluso al más débil». El doctor Moreno, observando la escena, comenzó a tomar notas frenéticamente. Esto contradice todo lo que sabemos sobre el comportamiento del lince euroasiático en estado salvaje. Los machos normalmente no muestran interés en las crías. Quizás no estamos observando comportamiento típico de ninguna de las dos especies, sugirió Miguel. Quizás estamos viendo la emergencia de algo completamente nuevo. Mientras el equipo contemplaba las implicaciones de lo que estaban presenciando, una alarma comenzó a sonar en la sala de monitorización. Laura corrió a verificar qué ocurría. «¡Es Luna!», exclamó. «Sus signos vitales están cambiando rápidamente. Creo que la emoción del encuentro ha provocado algún tipo de complicación postoperatoria». Carlos y Elena reaccionaron instantáneamente. Con el pequeño Valiente rápidamente devuelto a Laura, ambos veterinarios corrieron hacia la sala donde Luna se encontraba. La lince hembra estaba tendida de costado, su respiración superficial y rápida, mientras sus 3 cachorros maullaban angustiados, sintiendo que algo no iba bien con su madre. Frecuencia cardíaca elevada, 160 latidos por minuto, informó Carlos consultando el monitor. Temperatura subiendo, 39, 8 grados. Está entrando en shock. Elena examinó rápidamente la incisión quirúrgica. Hay sangrado interno. La sutura uterina debe haber cedido con el movimiento. Necesitamos llevarla a quirófano inmediatamente. Al otro lado del cristal, el lince macho percibía claramente la crisis. Comenzó a pasearse nerviosamente, emitiendo llamados agudos que resonaban por todo el centro. Su agitación era evidente, golpeando ocasionalmente el cristal con sus grandes patas como intentando alcanzar a su compañera. «Miguel, necesito que te ocupes de los cachorros», ordenó Elena mientras preparaban a Luna para el traslado. «Manténlos juntos y calientes. Laura, monitorea al macho. Si se vuelve demasiado agresivo, tendremos que sedarlo». «¿Y qué hacemos con el pequeño?», preguntó Laura, sosteniendo aún a Valiente. Elena dudó un instante. El cachorro débil necesitaba calor y alimento constante, algo que sus compañeros humanos podían proporcionarle, pero también necesitaba el vínculo con su familia, especialmente ahora que había demostrado ser lo suficientemente fuerte para mantener su temperatura corporal. «Colócalo con sus hermanos», decidió finalmente. «Miguel supervisará a todos. A veces el mejor cuidado que podemos ofrecer es permitir que la naturaleza siga su curso». Mientras el equipo médico trasladaba urgentemente a Luna al quirófano, Miguel recogió cuidadosamente a los 3 cachorros, colocándolos en una cesta térmica junto con Valiente. Los 4 hermanos inmediatamente se acurrucaron juntos, buscando el calor y consuelo mutuo que su madre ya no podía proporcionarles. En el quirófano, la situación era crítica. Elena y Carlos trabajaban con la precisión y rapidez que solo años de experiencia pueden proporcionar.
Al abrir la incisión anterior, confirmaron sus sospechas. La sutura interna había cedido parcialmente, provocando una hemorragia en la cavidad abdominal. Aspiración, solicitó Elena, mientras Carlos trabajaba para controlar el sangrado. Necesitamos visualizar mejor el punto de ruptura. El doctor Moreno había entrado también al quirófano, no como médico, sino como observador científico. ¿Podría ser que su sistema esté rechazando las suturas debido a alguna particularidad genética híbrida? Preguntó desde una distancia prudencial. Es posible, concedió Elena sin apartar la mirada de su trabajo. Los linces euroasiáticos tienen tasas metabólicas diferentes a los ibéricos. Si Luna ha estado expuesta a material genético híbrido durante la gestación, podría haber desarrollado adaptaciones fisiológicas que no anticipamos. O simplemente se movió demasiado al ver al macho, sugirió Carlos, más pragmático. La emoción provocó un aumento de presión arterial y tensión muscular que fue demasiado para las suturas recientes. Fuera cual fuese la causa, la solución era clara: detener la hemorragia y volver a suturar, esta vez con material más resistente y técnicas que permitieran mayor movimiento sin riesgo de ruptura. Mientras tanto, en la sala de observación, Miguel enfrentaba su propio desafío. Los 4 cachorros estaban inquietos, hambrientos y asustados sin su madre. El pequeño valiente, aunque inicialmente reconfortado por el calor de sus hermanos, comenzaba a debilitarse nuevamente sin el alimento regular que había estado recibiendo. Al otro lado del cristal, el lince macho había dejado de pasearse nerviosamente. Ahora permanecía sentado, observando fijamente a los cachorros, como si entendiera que ellos también estaban en peligro. «Laura», llamó Miguel por radio, «necesito que prepares más fórmula. El pequeño no aguantará mucho más sin alimentación». Pero antes de que Laura pudiera responder, algo extraordinario sucedió. El lince macho emitió un sonido peculiar, casi como una llamada. Los 4 cachorros, incluso el débil valiente, respondieron instantáneamente girando sus diminutas cabezas hacia el cristal. «Increíble», murmuró Miguel, «está comunicándose con ellos». Una idea arriesgada comenzó a formarse en su mente. Como biólogo especializado en comportamiento animal, Miguel había observado casos excepcionales donde el instinto paternal superaba las barreras habituales en especies que normalmente no mostraban cuidado paterno. «Laura», llamó nuevamente, «necesito que me autorices para un protocolo no convencional». «Elena está en cirugía», respondió Laura. «Yo no puedo autorizar nada que se salga del protocolo estándar». «Entonces consigue a alguien que pueda», insistió Miguel. «Creo que el macho podría ayudarnos con los cachorros». En el quirófano la operación continuaba. Elena y Carlos habían logrado detener la hemorragia y estaban aplicando un nuevo tipo de sutura, más flexible y resistente. «Signos vitales estabilizándose», informó Raúl, monitorizando constantemente a Luna. La presión arterial está volviendo a rangos normales. Elena sentía como la tensión en sus hombros comenzaba a ceder. Luna era fuerte, una superviviente. Si lograban superar esta crisis, sus probabilidades de recuperación completa eran excelentes. Laura entró apresuradamente en el quirófano, manteniendo la distancia adecuada para no comprometer la esterilidad. «Elena, perdona la interrupción», dijo. «Miguel solicita autorización para un protocolo no convencional. Quiere permitir contacto controlado entre el macho y los cachorros». «¿Qué?». Elena levantó la mirada, sorprendida. «Eso es extremadamente arriesgado. Dice que el macho está mostrando comportamiento paternal claro y que el pequeño valiente necesita atención que no podemos proporcionarle mientras estáis aquí». Carlos y Elena intercambiaron miradas a través de sus mascarillas quirúrgicas.
Podríamos perder al cachorro si esperamos, advirtió Carlos en voz baja. Elena consideró rápidamente la situación. Su instinto científico le decía que era una locura permitir que un lince macho adulto, potencialmente peligroso, tuviera acceso a cachorros vulnerables. Pero su intuición, formada por años de observación del comportamiento animal, le susurraba que Miguel podría tener razón. Autorizó un acercamiento gradual y controlado, decidió finalmente, pero con medidas de seguridad extremas. Si el macho muestra cualquier signo de agresividad, debe ser sedado inmediatamente. Laura asintió y salió rápidamente para comunicar la decisión a Miguel. En la sala de observación, Miguel había preparado ya un complejo sistema de aproximación controlada. Había modificado el panel de cristal para que una pequeña sección pudiera abrirse remotamente, permitiendo un contacto limitado. «Procede con extrema cautela», advirtió Laura al comunicarle la autorización de Elena. Miguel asintió, concentrándose completamente en la tarea. Con movimientos lentos y deliberados, colocó la cesta con los cachorros cerca de la apertura controlada, pero no directamente accesible para el macho. El lince observaba cada movimiento con atención felina, sus ojos ámbar fijos en los cachorros. Cuando Miguel activó el mecanismo que abría parcialmente el panel, el animal no se abalanzó como podría temerse. En lugar de eso, se acercó con cautela, olfateando intensamente. Lo que ocurrió a continuación dejaría a todos los que lo presenciaron cuestionando todo lo que creían saber sobre el comportamiento de los linces salvajes. El lince macho extendió suavemente una de sus enormes patas a través de la abertura, sin intentar alcanzar a los cachorros directamente. En lugar de eso, comenzó a emitir un sonido rítmico, casi como un ronroneo amplificado, pero con matices que ninguno de los investigadores había escuchado antes. Los 4 cachorros respondieron inmediatamente, incluso el pequeño Valiente, que apenas tenía fuerzas para moverse, comenzó a arrastrarse hacia el sonido, guiado por un instinto más antiguo que su propia existencia. «Está llamándolos», susurró Miguel, fascinado. «Está utilizando una vocalización específica para atraerlos. Esto nunca se ha documentado en linces machos». Laura observaba con una mezcla de asombro y preocupación profesional. ¿Deberíamos permitir el contacto directo? Miguel estudió detenidamente el comportamiento del macho. No había signos de agresividad, sino una paciencia casi calculada, esperando que los cachorros respondieran a su llamado. Sí, decidió finalmente, pero uno por uno, comenzando con los más fuertes. Con extremo cuidado, Miguel tomó al cachorro que parecía más robusto y lo acercó a la abertura. El macho inmediatamente cesó su vocalización, observando al pequeño con atención felina. Cuando Miguel dejó al cachorro al alcance del macho, todos contuvieron la respiración. Lo que ocurrió a continuación dejó a los científicos boquiabiertos. El macho comenzó a lamer meticulosamente al cachorro, limpiándolo con la misma dedicación que mostraría una madre. Sus movimientos eran sorprendentemente delicados para un depredador de su tamaño, como si fuera plenamente consciente de la fragilidad de la cría. «Comportamiento de acicalamiento paternal», murmuró Miguel, tomando notas mentales para lo que sería sin duda un artículo científico revolucionario. Completamente inesperado en linces silvestres. Uno por uno, Miguel fue acercando a los cachorros restantes. El macho recibió a cada uno con el mismo ritual de limpieza cuidadosa, hasta que llegó el turno del pequeño Valiente. «Este es el momento de la verdad», dijo Laura. «Si va a rechazar a alguno, será al más débil». Miguel asintió, consciente de que en la naturaleza, los recursos limitados a menudo significaban decisiones brutales.
Los padres de muchas especies rechazaban a las crías débiles para concentrar sus esfuerzos en las que tenían mayores probabilidades de sobrevivir. Con delicadeza, colocó a Valiente cerca de la abertura. El diminuto cachorro apenas podía moverse, emitiendo un maullido casi inaudible. El macho se quedó inmóvil, observándolo. «Prepara el sedante», susurró Miguel, temiendo que el instinto de eliminación de los débiles pudiera manifestarse violentamente. Pero entonces, el macho hizo algo inesperado. En lugar de lamer al cachorro como a los demás, metió cuidadosamente su cabeza a través de la abertura, tomó al pequeño Valiente por el pellejo del cuello con sus dientes, con la misma delicadeza con que una madre transportaría a su cría, y lo llevó hasta el rincón de la sala de cuarentena donde había creado una especie de nido improvisado con el material disponible. Allí, el macho colocó al cachorro en el centro y se enroscó a su alrededor, proporcionándole calor corporal directo. Luego emitió un sonido diferente, más grave y rítmico, que parecía calmar al pequeño Valiente. «Está tratando de salvarlo», murmuró Laura, emocionada a pesar de su entrenamiento científico. «Está reconociendo que necesita atención especial». Miguel, igualmente conmovido, tomó una decisión. «Vamos a permitir que se quede con Valiente. Los otros 3 pueden mantenerse juntos en la incubadora, pero este pequeño necesita exactamente lo que el macho le está ofreciendo: calor constante y estimulación». Mientras tanto, en el quirófano, la operación de Luna estaba llegando a su fase final. Elena y Carlos habían conseguido controlar completamente la hemorragia y estaban terminando de colocar las nuevas suturas. «Su frecuencia cardíaca se ha estabilizado», informó Raúl. «Presión arterial volviendo a parámetros normales». Elena se permitió un pequeño suspiro de alivio. «Está respondiendo bien, es una luchadora». «Como toda su familia, aparentemente», comentó Carlos, haciendo referencia a los extraordinarios acontecimientos que Laura les había estado reportando desde la sala de observación. El doctor Moreno, que había estado observando la cirugía en silencio, finalmente habló. «Lo que estamos presenciando podría reescribir nuestra comprensión no solo de la genética de los linces, sino de su comportamiento social. Si la hibridación natural está ocurriendo y está generando nuevos patrones de comportamiento, como este inusual cuidado paternal, podría ser una adaptación evolutiva», completó Elena, comprendiendo las implicaciones. «Una respuesta a las presiones de un entorno cambiante o a la necesidad de maximizar la supervivencia en poblaciones reducidas. O simplemente este macho es excepcional», sugirió Carlos, siempre pragmático. «No deberíamos generalizar basándonos en un solo caso. Por eso necesitamos documentar todo meticulosamente», respondió Moreno. «Si publicamos esto con evidencia sólida, podría cambiar fundamentalmente las políticas de conservación del lince ibérico». Elena terminó la última sutura y comenzó el proceso de cierre. «Lo primero es asegurar que Luna y todos sus cachorros sobrevivan. Luego podemos preocuparnos por revolucionar la ciencia de la conservación». 2 horas después, Luna había sido trasladada nuevamente a su sala de recuperación, esta vez con medidas adicionales para garantizar su inmovilidad durante la fase crítica de cicatrización. 3 de sus cachorros estaban en una incubadora especial junto a ella, donde podía verlos y olerlos, pero no tenía acceso directo hasta que su condición mejorara. En la sala contigua, visible a través del panel de cristal, el macho continuaba cuidando diligentemente del pequeño Valiente. Durante las últimas horas, había estado lamiéndolo constantemente, estimulando su circulación y funciones corporales básicas, justo como haría una madre lince. Lo más sorprendente era que el pequeño cachorro estaba respondiendo. Sus signos vitales, monitorizados remotamente,
mostraban una mejoría gradual pero constante. La temperatura corporal de Valiente se ha estabilizado, informó Laura revisando los datos, y está mostrando signos de búsqueda de alimento. Es el momento de probar si el macho nos permitirá alimentarlo, decidió Elena, que finalmente había podido dejar el quirófano para supervisar la situación. Miguel preparó una jeringa con la fórmula nutritiva especial. ¿Cómo sugieres que procedamos? Elena consideró las opciones. Introducir a un humano en la sala con el macho era demasiado arriesgado, pero separar al cachorro del calor y cuidado que estaba recibiendo también podía ser perjudicial. Vamos a intentar algo poco convencional, decidió. Preparemos un biberón adaptado que podamos introducir en la sala sin necesidad de entrar nosotros. Con ingenio y materiales disponibles en el centro, el equipo improvisó un sistema, un pequeño biberón conectado a un brazo mecánico simple que podía introducirse a través de una compuerta menor sin abrir completamente la puerta de la sala. Si el macho lo destruye, tendremos que pensar en otra cosa, advirtió Carlos, escéptico ante la idea. Démosle una oportunidad, respondió Elena. Ya nos ha sorprendido varias veces hoy. Con todos observando conteniendo la respiración, Miguel activó el mecanismo que introducía lentamente el biberón en la sala. El macho inmediatamente se puso en alerta, posicionándose protectoramente sobre Valiente. Va a atacarlo, murmuró Carlos. Pero una vez más, el lince desafió todas las expectativas. Tras olfatear cautelosamente el biberón y aparentemente reconocer el olor de la fórmula similar a la leche materna, el macho hizo algo extraordinario. Empujó suavemente el biberón hasta colocarlo al alcance del pequeño cachorro, facilitando que Valiente pudiera alimentarse. Imposible, susurró Moreno, quitándose las gafas como si no creyera lo que veían sus ojos. Esto va más allá de cualquier comportamiento documentado en félidos salvajes. Mientras observaban al pequeño Valiente alimentándose con la ayuda de su padre, un sonido débil pero inconfundible llegó desde la sala contigua. Luna había despertado completamente de la anestesia y estaba llamando a sus crías. Todos sus cachorros, incluido Valiente en la sala del macho, respondieron inmediatamente a la voz de su madre. El macho también reaccionó, acercándose al cristal que lo separaba de Luna. Los dos linces adultos se miraron fijamente, como comunicándose silenciosamente acerca del futuro de su extraordinaria familia. La noticia de lo que estaba ocurriendo en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Andújar no tardó en filtrarse. A pesar de los esfuerzos del equipo por mantener la situación en privado, hasta tener resultados científicos concluyentes, la singularidad del caso era demasiado extraordinaria para permanecer en secreto. «Tenemos a la prensa en la puerta principal», informó Jaime, entrando apresuradamente en la sala donde Elena, Miguel y el doctor Moreno discutían los siguientes pasos a seguir. «Y acabo de recibir llamadas de National Geographic y 3 cadenas de televisión internacionales». Elena suspiró, frotándose los ojos cansados tras casi 30 horas sin dormir. Era cuestión de tiempo. Un caso así, es imposible mantenerlo en reserva. «Quizás no deberíamos intentarlo», sugirió Moreno, siempre pensando en las implicaciones más amplias. La atención mediática podría traducirse en fondos adicionales para la investigación y conservación del lince ibérico, o en una presión añadida que complique la recuperación de esta familia tan especial, contrapuso Miguel. Luna acaba de sobrevivir a 2 cirugías mayores. Los cachorros apenas tienen días de vida y el macho, bueno, sigue siendo un animal salvaje en un entorno artificial. La discusión fue interrumpida por Laura, que entró con expresión de asombro. «Tienen que ver esto», dijo simplemente, guiándolos hacia el monitor que mostraba la sala donde el macho cuidaba del pequeño Valiente. El cachorro,
que la noche anterior apenas podía moverse, estaba ahora intentando dar sus primeros pasos tambaleantes. Lo más sorprendente era la actitud del macho, que lo guiaba y soportaba su peso con una pata extendida cuidadosamente cada vez que el pequeño amenazaba con caer. Su recuperación es espectacular, comentó Carlos, que se había unido al grupo. Los últimos análisis muestran mejoría en todos sus parámetros vitales. Este macho está logrando lo que nosotros no habríamos conseguido con toda nuestra tecnología. Elena observaba la escena, su mente científica procesando las implicaciones. Estamos presenciando algo evolutivamente significativo. Este comportamiento paternal tan desarrollado podría representar una adaptación emergente en respuesta a la hibridación. O quizás, intervino Miguel, el comportamiento paternal siempre estuvo presente en el repertorio genético de los linces, pero rara vez se expresaba, porque no era necesario para la supervivencia de la especie. Hasta ahora, completó Moreno, con poblaciones tan reducidas y fragmentadas, cada cría cuenta. La selección natural podría estar favoreciendo a los machos que contribuyen activamente a la supervivencia de sus crías. En la sala contigua, Luna también mostraba signos de recuperación notable. Sus 3 cachorros más fuertes se alimentaban regularmente, y ella había comenzado a acicalarse, señal de que su bienestar general mejoraba. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó Jaime, trayendo la conversación de vuelta a las decisiones prácticas inmediatas. La prensa quiere respuestas, y tenemos que decidir qué hacer con esta familia. Elena consideró cuidadosamente las opciones. El protocolo habitual sería mantener a Luna y sus cachorros en el centro hasta que estuvieran lo suficientemente fuertes para ser liberados y reubicar al macho en un territorio separado para evitar conflictos. Pero este caso desafiaba todos los protocolos. Propongo un enfoque completamente nuevo, dijo finalmente. Cuando Luna y los cachorros estén lo suficientemente fuertes, liberaremos a toda la familia junta, como una unidad. La propuesta fue recibida con miradas de asombro. ¿Estás sugiriendo liberar a los 5 juntos?, preguntó Carlos, incrédulo. No hay precedentes de algo así en programas de conservación de linces. Tampoco hay precedentes para nada de lo que hemos visto en los últimos días, respondió Elena. Este macho ha demostrado un comportamiento paternal extraordinario. Privar a los cachorros de su presencia, especialmente al pequeño valiente, podría reducir sus probabilidades de supervivencia. Sin mencionar, añadió Moreno, que tendríamos una oportunidad única de estudiar una dinámica familiar nunca antes documentada en linces salvajes. El valor científico sería incalculable. Necesitaríamos un plan de seguimiento extremadamente detallado, señaló Miguel. Collares GPS para ambos adultos, microchips para los cachorros, cámaras trampa en todo su territorio y un perímetro de protección, completó Elena. No podemos arriesgarnos a que cazadores furtivos o turistas demasiado entusiastas interfieran con ellos. La discusión técnica continuó, pero la decisión fundamental ya estaba tomada. Esta familia de linces pionera sería tratada como la unidad biológica revolucionaria que era, no separada según protocolos convencionales. Respecto a la prensa, dijo finalmente Elena, daremos una conferencia limitada, sin acceso directo a los animales, por supuesto. Compartiremos los hechos científicos confirmados, pero seremos cautelosos con las interpretaciones hasta tener los resultados genéticos completos. Mientras el equipo se preparaba para enfrentar a los medios, Laura continuaba monitorizando a los linces. Fue ella quien notó primero el cambio en el comportamiento de Luna. La lince hembra, más recuperada de lo que esperaban, había comenzado a mostrar signos de inquietud.
Se acercaba repetidamente al cristal que la separaba del macho y el pequeño Valiente, emitiendo suaves vocalizaciones que parecían llamadas directas. «Creo que está reclamando a su cachorro», informó Laura por radio, «y está lo suficientemente alerta para reconocer al macho». Elena regresó rápidamente a la sala de observación. Efectivamente, Luna parecía estar comunicándose directamente con el macho a través del cristal. Él respondía con vocalizaciones similares, mientras el pequeño Valiente se movía excitado reconociendo la voz de su madre. ¿Deberíamos intentar reunirlos?, preguntó Laura. Elena estudió detenidamente los signos vitales de Luna en el monitor. Su recuperación era sorprendentemente rápida, posiblemente otra manifestación de la vitalidad híbrida que parecía caracterizar a esta familia extraordinaria. Sí, decidió, pero con extrema cautela. Primero llevemos a Valiente con su madre y hermanos. Si eso va bien, consideraremos permitir el acceso del macho. Con precisión meticulosa, Miguel extrajo al pequeño Valiente de la sala del macho. El cachorro había ganado fuerza notablemente bajo el cuidado paternal y se movía con más vigor que el día anterior. El macho observó el proceso con atención vigilante, pero sin mostrar agresividad, como si comprendiera lo que estaba ocurriendo. Cuando Valiente fue reunido con Luna y sus hermanos, la escena fue conmovedora. La madre inmediatamente comenzó a lamerlo y acicalarlo, mientras los otros cachorros se acurrucaban contra su nuevo compañero. En minutos los 4 hermanos estaban amamantándose, incluido Valiente, que por primera vez podía alimentarse directamente de su madre. Fase 1 completada con éxito, sonrió Elena. Ahora viene la parte realmente difícil. Permitir que un lince macho adulto entrara en contacto directo con una hembra recién operada y cachorros vulnerables contradecía todos los protocolos de seguridad. Pero este macho había demostrado repetidamente que no se ajustaba a los patrones conductuales esperados. «Preparad el equipo de tranquilización por si acaso», instruyó Elena. «Vamos a abrir una pequeña compuerta en el panel. Si muestra cualquier signo de agresividad, intervenimos inmediatamente». Todos contuvieron la respiración mientras la compuerta se abría lentamente. El macho se acercó con cautela, olfateando el aire cargado con los aromas de Luna y los cachorros. Entonces, para asombro de todos los presentes, Luna emitió un suave sonido de bienvenida, invitando claramente al macho a entrar. Lo que ocurrió cuando ambos linces adultos finalmente se encontraron cara a cara dejó al equipo científico completamente atónito. El macho avanzó con deliberada lentitud, cada paso medido y cauteloso. Luna, aún débil por las cirugías pero visiblemente alerta, mantuvo su mirada fija en él mientras protegía a los cachorros con su cuerpo. La tensión en la sala de observación era palpable. Los científicos contenían la respiración, listos para intervenir al primer signo de agresión. Pero lo que ocurrió desafió todas las expectativas. Cuando el macho llegó a una distancia de aproximadamente 1 metro de Luna, se detuvo y, para absoluto asombro de todos los presentes, se tumbó sobre su costado en una postura completamente vulnerable, exponiendo su garganta y vientre. «Es una muestra de sumisión», susurró Miguel, incrédulo. «Está reconociendo a Luna como dominante en este contexto». Luna mantuvo su posición por unos momentos, evaluando. Luego, lentamente, extendió su cabeza y tocó con su nariz el hocico del macho. Este gesto, un saludo común entre felinos familiares, fue seguido por algo aún más extraordinario. Luna se movió ligeramente, revelando a los 4 cachorros acurrucados contra ella. El macho permaneció inmóvil, esperando. Solo cuando Luna emitió un suave sonido que parecía una invitación, se incorporó y se acercó para olfatear a los cachorros. Inmediatamente reconoció al pequeño Valiente, a quien acicaló con especial atención.
Es como si le estuviera diciendo a Luna que ha cuidado bien de él, comentó Elena, su voz quebrada por la emoción. Está reportando sobre su estado. Durante la siguiente hora, el equipo observó asombrado cómo los dos linces adultos organizaban meticulosamente su espacio compartido. El macho trajo el material de nido que había acumulado en la otra sala, mientras Luna reposicionaba a los cachorros en el área más protegida. Trabajaban con una coordinación que sugería un nivel de comunicación y cooperación nunca antes documentado en linces salvajes. Necesitamos documentar todo esto, insistió Moreno, que no se había apartado de las cámaras en ningún momento. Es un comportamiento revolucionario desde una perspectiva evolutiva. Mientras los científicos discutían las implicaciones, el doctor Antonio Ruiz, director del programa de conservación del lince ibérico, llegó al centro, alertado por las noticias que comenzaban a circular. «Esto es extraordinario», fueron sus primeras palabras al observar a la familia de linces a través del cristal. «Estamos seguros de que es un híbrido». «Los análisis genéticos preliminares lo confirman», respondió Moreno, mostrándole los datos en su tablet. «Y el comportamiento que estamos observando sugiere que la hibridación podría estar generando cambios adaptativos significativos». Antonio, un hombre de 60 años con décadas dedicadas a la conservación del lince ibérico, se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si necesitara asegurarse de que lo que veía era real. «Toda mi carrera he trabajado bajo la premisa de que el lince ibérico debía mantenerse genéticamente puro», reflexionó. «Hemos invertido millones en programas de cría en cautividad controlada, evitando cualquier posible hibridación. Y ahora me dicen que la naturaleza ha encontrado su propio camino hacia la supervivencia de la especie». «La naturaleza siempre encuentra un camino», respondió Elena suavemente. «Quizás lo que estamos presenciando no es una amenaza para la pureza genética del lince ibérico, sino su salvación evolutiva». Mientras hablaban, la familia de linces se había acomodado en un rincón. Luna amamantaba a los 4 cachorros, mientras el macho montaba guardia, atento a cualquier sonido o movimiento. Ocasionalmente acicalaba a Luna o a alguno de los cachorros, manteniendo un contacto físico constante con la familia. «El lince ibérico ha estado al borde de la extinción durante décadas», continuó Elena. «Con menos de 100 ejemplares a principios de siglo, la diversidad genética era peligrosamente baja. Si esta hibridación natural produce individuos viables con comportamientos adaptativos mejorados, podría representar una infusión genética crucial», completó Antonio, comenzando a procesar las implicaciones. «Pero también plantea dilemas éticos y legales enormes. El lince ibérico está protegido como especie distinta. Si resulta que puede hibridarse con el euroasiático, su estatus taxonómico y legal podría cuestionarse». «O reforzarse», intervino Miguel. «Si estos híbridos muestran mayor adaptabilidad y supervivencia, representan una evolución natural de la especie, no su dilución». La discusión científica y ética se vio interrumpida por un cambio en el comportamiento de los linces. El macho, que había estado vigilando tranquilamente, de repente se puso en alerta, sus orejas moviéndose rápidamente hacia la ventana exterior. «¿Qué ocurre?», preguntó Antonio. «Detecta algo», respondió Miguel, observando la postura tensa del animal. «Algo fuera del centro». Laura rápidamente accedió a las cámaras de seguridad exteriores. Las imágenes mostraron a un grupo de periodistas y curiosos que se habían acercado demasiado al perímetro del centro, intentando captar imágenes de los famosos linces híbridos. «Esto es justo lo que temía», murmuró Elena. «La atención mediática está interfiriendo con su recuperación». El macho se había colocado estratégicamente entre la ventana y Luna con los cachorros, su postura claramente defensiva. Luna también estaba alerta,
aunque seguía permitiendo que los cachorros se amamantaran. Necesitamos implementar medidas de aislamiento más estrictas, decidió Antonio, y acelerar los preparativos para su liberación. Estos animales necesitan volver a la naturaleza lo antes posible. Pero aún no hemos completado todos los estudios, protestó Moreno. El valor científico, el bienestar de los animales es la prioridad, le interrumpió Elena firmemente. Y estos linces están mostrándonos claramente que se sienten amenazados aquí. Como para confirmar sus palabras, el macho emitió un gruñido bajo, su mirada fija en la ventana donde, aunque no podía verlos directamente, sentía la presencia de los humanos que se agolpaban en el exterior. La decisión se tomó rápidamente. La familia de linces sería trasladada esa misma noche a una instalación remota de preliberación, lejos de miradas curiosas y presión mediática. Allí completarían su recuperación antes de ser liberados en un territorio cuidadosamente seleccionado y protegido. Mientras el equipo preparaba el traslado, Elena observaba a la extraordinaria familia. La evolución, esa fuerza implacable que había moldeado la vida en la Tierra durante millones de años, parecía estar ocurriendo ante sus ojos. No gradualmente a lo largo de milenios, sino aquí y ahora, en respuesta a las presiones de un mundo cambiante y las acciones humanas. Quizás este es el futuro del lince ibérico, reflexionó en voz alta. No la preservación artificial de una pureza genética cada vez más frágil, sino la adaptación natural a través de un intercambio genético que fortalece la especie. En la sala, el macho había regresado junto a Luna y los cachorros. El pequeño valiente, ahora visiblemente más fuerte, se aventuraba fuera del nido improvisado, explorando bajo la atenta mirada de ambos padres. Su pelaje moteado, mezcla única de dos linajes evolutivos distintos, brillaba bajo las luces tenues de la sala. Nadie podía prever entonces que este pequeño cachorro, nacido contra todo pronóstico y salvado por la intervención humana y el excepcional cuidado paternal, estaba destinado a reescribir no solo la historia de la conservación del lince ibérico, sino la comprensión científica de cómo las especies evolucionan y se adaptan frente a la sexta extinción masiva del planeta. 6 meses después, en las estribaciones de Sierra Morena, el amanecer teñía de oro rojizo los antiguos bosques de encinas y alcornoques. Una ligera niebla se aferraba a los valles, creando un paisaje casi místico, mientras los primeros rayos de sol penetraban entre las ramas. Elena, Miguel y el doctor Moreno observaban desde una discreta torre de vigilancia, sus binoculares enfocados en un claro a unos 200 metros de distancia. Allí, apenas visible para ojos inexpertos, una familia de linces emergía de su refugio para recibir la primera luz del día. «Ahí está, valiente», susurró Elena, enfocando su cámara con teleobjetivo. «Ha crecido tanto que apenas lo reconozco. El que una vez fuera el cachorro más débil de la camada, se había convertido en un juvenil fuerte y curioso. Su pelaje moteado, mezcla única de los patrones del lince ibérico y euroasiático, brillaba saludable mientras seguía a sus padres y hermanos hacia el claro. Los datos del seguimiento confirman que la familia mantiene un territorio estable», informó Miguel, consultando su tablet donde se mostraban los movimientos registrados por los collares GPS de Luna y el macho, al que habían nombrado oficialmente Atlas, por su extraordinaria fuerza y resistencia. Aproximadamente 30 kilómetros cuadrados, casi el doble de lo que ocuparía una hembra de lince ibérico convencional con sus crías. Y con una tasa de éxito de caza superior a la media, añadió Moreno. Los datos sugieren que están cazando en pareja, algo nunca antes documentado en linces ibéricos. El traslado de la familia a la instalación remota de preliberación había sido un éxito completo. Durante 2 meses,
Luna se recuperó totalmente de sus cirugías, mientras Atlas continuaba sorprendiendo a los científicos con su dedicación paternal. Los 4 cachorros se desarrollaron con normalidad, incluido Valiente, que superó su difícil comienzo para convertirse en un ejemplar tan fuerte como sus hermanos. La liberación, realizada 4 meses atrás, había sido minuciosamente planificada. Un territorio cuidadosamente seleccionado, rico en presas y alejado de carreteras transitadas, fue preparado con puntos de alimentación suplementaria para facilitar la transición. Durante las primeras semanas, el equipo monitorizó intensamente a la familia, preparados para intervenir si surgían dificultades. Pero no fue necesario. Luna y Atlas demostraron ser padres excepcionalmente competentes, adaptándose rápidamente al entorno natural y enseñando a sus cachorros las habilidades necesarias para sobrevivir. Los resultados genéticos completos llegaron ayer, comentó Moreno, sin apartar los ojos de los binoculares. Son fascinantes. Hemos identificado genes específicos del lince euroasiático que parecen estar potenciando características adaptativas positivas sin comprometer los rasgos esenciales del ibérico. ¿Cómo el comportamiento paternal y la cooperación en la casa?, preguntó Elena. Exactamente. Y también una mayor resistencia a enfermedades y mayor adaptabilidad dietética. Estos híbridos pueden cazar presas más diversas que los ibéricos puros. La revolución científica que Elena había intuido aquel día en el quirófano se estaba materializando. Los datos recopilados de esta familia pionera estaban transformando la comprensión de la genética y comportamiento de los linces, y con ella, las estrategias de conservación. El ministerio ha aprobado oficialmente el nuevo protocolo, informó Miguel. Ya no se considerará negativa la hibridación natural entre linces ibéricos y euroasiáticos. Se monitorizará, pero no se intervendrá para prevenirla. Este cambio de política representaba un giro de 180 grados en la estrategia de conservación. Durante décadas, la pureza genética del lince ibérico había sido considerada sacrosanta, cualquier indicio de hibridación tratado como una amenaza a combatir. Ahora, la naturaleza había mostrado un camino diferente, y la ciencia estaba aprendiendo a seguirlo en lugar de imponer sus propias ideas preconcebidas. En el claro, Valiente había trepado a una roca y observaba el territorio con la misma intensidad que mostraba su padre. Sus hermanos exploraban los alrededores, practicando movimientos de caza entre la vegetación. Luna y Atlas vigilaban desde posiciones estratégicas, perfectamente coordinados como guardianes de su progenie. «Miren eso», susurró Elena, señalando hacia un extremo del claro. Un conejo había emergido cautamente de su madriguera, olfateando el aire matutino. Los 4 juveniles inmediatamente lo detectaron, y lo que ocurrió a continuación dejó a los científicos boquiabiertos. En lugar de competir por la presa, los jóvenes linces adoptaron posiciones coordinadas, dirigidos por Valiente, que, con movimientos sutiles de su cabeza, parecía comunicar una estrategia. Luna y Atlas observaban sin intervenir, como maestros evaluando a sus aprendices. En un movimiento perfectamente sincronizado, 2 de los cachorros bloquearon posibles rutas de escape mientras Valiente avanzaba sigilosamente. Cuando el conejo detectó finalmente el peligro e intentó huir, el 4.º cachorro estaba ya posicionado para interceptarlo. La captura fue limpia y eficiente. Más sorprendente aún, Valiente no consumió inmediatamente la presa. En lugar de eso, la llevó al centro del claro donde la familia completa compartió el alimento. Comportamiento cooperativo intergeneracional, murmuró Moreno, tomando notas frenéticamente. Es como observar la evolución del comportamiento social en tiempo real. Es como observar el futuro del lince ibérico.
corrigió Elena suavemente. Un año más tarde, Elena presentaba los resultados del Proyecto Familia en un Congreso Internacional de Conservación en Barcelona. La sala estaba abarrotada, científicos de todo el mundo reunidos para escuchar sobre el caso que había revolucionado la biología de la conservación. Lo que comenzó como una emergencia médica se ha convertido en un cambio de paradigma, explicó Elena, mientras en la pantalla se proyectaban imágenes de Luna, Atlas y sus 4 cachorros, ahora subadultos. Esta familia nos ha enseñado que la adaptación evolutiva no siempre sigue nuestras expectativas humanas. Las últimas diapositivas mostraban los datos más recientes. Valiente y sus hermanos se habían dispersado, como es natural en los linces jóvenes, estableciendo sus propios territorios. Luna y Atlas continuaban juntos, desafiando el patrón solitario típico de la especie, y esperaban una nueva camada. La conservación efectiva requiere humildad, concluyó Elena. Debemos aprender a reconocer y apoyar los procesos adaptativos naturales, en lugar de imponer nuestras definiciones rígidas de lo que una especie debería ser. Entre el público, Carlos sonrió con orgullo. Desde aquel día en que recibieron a una lince embarazada en problemas, sabía que estaban presenciando algo extraordinario, pero nadie podría haber anticipado que una familia de linces revolucionaría la ciencia de la conservación y ofrecería nuevas esperanzas para una especie al borde de la extinción. En las montañas de Sierra Morena, mientras el sol se ponía sobre los antiguos bosques, Valiente marcaba los límites de su nuevo territorio. Su pelaje moteado, ese hermoso mosaico genético de 2 linajes que la ciencia consideraba separados, brillaba cobrizo bajo la luz del atardecer. En su ADN llevaba no solo la resistencia que le había permitido sobrevivir contra todo pronóstico, sino también los secretos de una adaptación que podría asegurar el futuro de toda su especie. La naturaleza, una vez más, había encontrado su camino, y esta vez, los humanos habían tenido la sabiduría de escuchar.